Hola y bienvenido a todo un nuevo episodio de Entrenadores de Entrenadores. El invitado de hoy es un invitado probablemente el más joven que hemos tenido aquí, pero no por eso menos importante. Tiene una proyección muy interesante. Veremos los siguientes años si se confirma o, o no. Bueno, bienvenido Antonio Espósito, ¿qué tal? Muchas gracias, Antonio. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien, aquí. Ahora vamos a escuchar un poco qué es lo que está haciendo Antonio. Os sorprenderéis de que todavía no llevas mucho año en esto y tiene un conocimiento muy grande sobre todo temas de entrenamiento y tiene reflexiones muy buenas que pertenece quizá a gente un poco más, con más experiencia, sin embargo él ya tiene tanta forma de reflexionar sobre el entrenamiento. Cuéntanos un poco, Antonio, ¿qué haces actualmente y a qué te estás dedicando? Bueno, pues actualmente estoy de preparador físico con tres equipos fijos y dos parciales en el Club Baloncesto Torrelodones, que está en el norte de Madrid. Y luego, además, pues tengo diferentes entrenamientos presenciales de carrera, de opositores, gente de rendimiento sobre todo, que es donde yo me muevo más. Y también llevo pues a diferentes personas a distancia, ¿vale? Asesoramiento online. Y esto pues lo compagino con que este año estoy terminando la carrera de Ciencias del Deporte, de CAFIDE. Ujú. Genial. Entonces, fijaros, eso es algo muy interesante. Quiero hacer una pequeña reflexión sobre esto antes de empezar con el tema central de la entrevista. Y algo es muy interesante, sobre todo para todo aquello que están estudiando ciencia del deporte, es muy importante empezar a hacer cosas antes de terminar la carrera porque al final es como realmente se aprende compaginando los conocimientos teóricos que os puede dar la carrera con la aplicación práctica del día a día, que muchas veces son muy diferentes. Así que muy bien, Antonio, para empezar antes de terminar, que muchos esperan terminar para empezar y mejor empezar antes de terminar. Vamos con un poco el caso. Cuéntanos qué caso nos trae hoy. Vale, pues en este caso fue una chica que decidió contratarme de un periodo muy corto. Lo hemos estado hablando antes, eran 2 semanas solo de abril, desde el 15 hasta que finalizó el mes de abril. Es una chica de alto rendimiento o de alto nivel de la selección española de Rugby 7, ¿vale? Eh, y básicamente eso, me contrató porque venía de un periodo de lesión en el que tuvo un problema de cadera. Es verdad que no fue un diagnóstico 100%, ya que por parte de los fisios y demás y de los servicios médicos no estaba muy claro qué era exactamente, pero bueno, entonces lo resumimos en que era un problema de la cadera derecha, que al principio dio dolor, pero cuando ya empezaba conmigo no tuvo ningún tipo de dolor. Lo que sí tenía, como más adelante veremos, era una cierta restricción en la movilidad, tanto en flexión, tensión y rotación también. Ujú. Genial. Entonces, algo muy interesante que nos dice, ¿no? Que te contactó y tenía solo 2 semanas y venía arrastrando diferentes lesiones y molestias y buscaba un poco una ayuda, una ayuda rápida Sí. para poder volver. Estamos hablando entonces de una jugadora de rugby, así que veremos ahora cómo ha ido abordando Antonio esa lesión con esa deportista. ¿Qué tipo de valoración le hiciste a esa jugadora, Antonio? Vale, yo normalmente intento valorar en 3 días, ¿vale? Lo que hago es primero el primer día se lo dedico al control motor, yendo desde lo más analítico y dentro de ese analítico basándome en la teoría del joint by joint, es decir, empezamos de abajo arriba, viendo, por ejemplo, la movilidad de la articulación metatarsofalángica, o sea, del dedo gordo, ver también mecanismo de Wildas, dorsiflexión del pie, todo eso, y de ahí vamos subiendo. Y cuando ya hemos terminado, cuando ya hemos llegado hasta el hombro, pasamos a test más generales, ¿vale? Test más de capacidad de control motor o control neuromuscular. El segundo día sería más de fuerza, empezando pues con saltos, ejercicios básicos como puede ser una flexión para ver la fuerza de empuje del tren superior. Y el tercer día se lo suelo dedicar a la técnica de carrera, se hace ya, por ejemplo, rugby, habilidades o de su puesto o de su deporte. El problema, claro, yo me encontré con que si teníamos 2 semanas,
y ella empezaba la concentración al finalizar la semana, pero al finalizar las 2 semanas, perdón, pero ya estaba haciendo, si no recuerdo mal, 2 días, porque era una especie de semiconcentración, estaba yendo 2 días con el preparador físico de la selección, ¿vale? O con la preparadora, en este caso, en la que hacían sprints. Entonces me encontré con que a lo mejor teníamos 2 semanas, como mucho sacamos 8 sesiones. Por tanto, dije, es inviable perder aquí 3 días, ¿vale? Yo siempre hablo de que la valoración no es perder, es invertir días, pero si haces 3 de 8, casi que te vas a perder más que invertir. Entonces, lo que hicimos fue, el primer día hice exactamente esa valoración analítica y de control motor, ¿vale? Y sobre, digamos, lo que yo vi que estaba bien, entrenamos un poquito, como toma de contacto y demás, ¿vale? Y la de técnica de carrera y fuerza la hicimos ya como parte, o sea, como la sesión 2, pero fue ya parte del entrenamiento, Ujú. ¿vale? Yo, digamos, analicé, porque normalmente es cuando ya hago las 3 tipos de valoraciones, hago un informe y en base a eso ya entrenamos. Lo que hice fue, tras la primera parte del control motor, hice el informe final, que era provisional, y dije, vale, pues hay que mejorar, salió principalmente que había que mejorar dorsiflexión, sobre todo de tobillo izquierdo, y movilidad de cadera a saco, ¿vale? Muy importante. Y en base a eso, pues empezamos entrenando así, con un poquito de trabajo correctivo, pero ya en la sesión 2 había que meter caña, porque si no, era inviable meter una carga de trabajo en 7 sesiones. Genial. A nivel de movilidad de cadera, ¿hablamos de en todos los ejes tenía limitaciones o en alguno en particular? Estaba muy limitada en extensión, ¿vale? Por la patología esta que ya le venía teóricamente por un golpe BNG en el sacro, ¿vale? Entonces nos limitamos sobre todo a eso y muy importante también, tenía limitada la rotación interna. Yo por lo menos tengo algunos estudios de que la rotación interna, la limitación en esta puede estar relacionada con probabilidad o en la incidencia lesional del ligamento cruzado anterior y demás. Entonces, eso le dimos mucha, mucha importancia. Ujú. Entonces ella en principio venía para un problema debido a un traumatismo directo, ¿no? Quizá una caída, un golpe, ¿no? Que tuvo a nivel de sagro. Pero a raíz de ahí, recuperando en parte esas limitaciones que tenía tanto en extensión y rotación interna, empezaste también a plantear objetivos para evitar o reducir el riesgo de posibles lesiones futuras en otras partes del cuerpo, ¿correcto? Sí, sí, claro. A mí ya realmente me contrató para. Yo llevo sin entrenar o sin correr, no lo recuerdo, pero vamos a inventarnos los 2 meses. Tengo que estar, no en forma, pero más en forma de aquí a 2 semanas. Entonces, realmente a mí ya me contrató por. Tengo que correr, tengo que mejorar rendimiento físico puro y duro, tengo que mejorar fuerza. Pero, claro, si vienes de una lesión, hay que. La pirámide del rendimiento, o sea, vamos en lo más básico va primero. Ujú. Si tienes deficiencias en amplitud del movimiento, en control motor, porque ella también tenía amnesia glútea, eso va antes que correr mucho, hacer mucha sentadilla, mucha búlgara, lo que queramos. Sin embargo, comentaba antes que ella aún así estaba sprintando en ese periodo, ¿correcto? Sí, ella en principio no tenía ningún dolor y estaba realizando sprint sin carga y con carga, Ujú. ¿vale? Y yo creo que ya estaba preparada. Y bueno, partimos de la base de que yo creo que ningún deportista, y menos que no sea de atletismo, tiene la técnica perfecta. Entonces, al final, cuando me contratan a mí, yo intento que si tienes sobre el 100% de la mejor técnica posible, que es un ideal, tienes un 70, si para mí llegamos al 75, pues es un 5 que tienes como margen de prevención de lesiones. Ujú. ¿Entiendes? Genial. Entonces, a partir de esa valoración, planteas ya unos objetivos que empiezas a trabajar ya en la segunda sesión, ¿no? Que hemos dicho sobre todo a nivel de movilidad de esa cadera y a nivel de control motor. Eh, Además de ese objetivo a corto plazo, luego, como en la segunda sesión ya hiciste sprint, ¿no? Me dijiste, planteaste también otro objetivo como era la mejora de la técnica de carrera, ¿no? ¿Cómo distribuye la importancia de esos objetivos a lo largo de esas 2 semanas? Es decir, ¿cómo elige qué trabajar en cada uno de los días, si integra todos los objetivos, si empieza primero solo con movilidad y luego vas añadiendo sprint?
¿Cómo? Vale, más que sprint, lo que hicimos en la sesión 2 fue, una vez que hicimos diferentes, todo esto dentro de lo que es la zona del gimnasio, hicimos diferentes saltos tras el calentamiento y el trabajo correctivo que ya estaba realizado por la sesión primera del control motor. Ujú. Hicimos un poquito de trabajo de fuerza, que ahora si quieres lo explicamos, lo desarrollamos. Y después hicimos un poquito de habilidades del movimiento, ejercicios de wall drill y demás, todo el tema de exos, para ir mejorando un poquito y luego terminamos haciendo un par de sprints, no con el objetivo de mejorar la capacidad, sino con el objetivo de yo poder grabarlos y analizarlos. ¿Vale? Vale. Es verdad que ese análisis y test y es al final una carga, es un estrés que ella se lleva, pero no fue con ese objetivo. Ya fue porque realmente como ella corría, o sea, no nos centramos en correr, porque si tengo 8 sesiones y ella ya está corriendo de forma resistida y sin peso externo, pues eso es lo que menos me voy a centrar. Vale, genial. Entonces, eso es lo que hiciste prácticamente en la primera sesión. Ya incluía, dicho, trabajos de fuerza. Sí. ¿Cómo iba trabajando ese trabajo de fuerza, teniendo en cuenta también que tenías 2 semanas y que también era una deportista de rugby que sabemos que eh, están bastante fuertes respecto a la población normal? Y entonces, ¿cómo lo iba enfocando? Teniendo en cuenta que teníamos 2 semanas para mejorar, ¿no? Exactamente. Bueno, como bien dices, hay gente que está muy, muy fuerte. Y cuando yo la valoré dije, está muy, muy, muy fuerte. Y eso que venía ya de entrenar un par de semanas, pero no a un ritmo muy alto. Y aún así me sorprendió gratamente. Yo normalmente me gusta mucho trabajar en base al perfil fuerza-velocidad vertical y así clasificarlos en motos o en tractores, como digo yo, motos gente que tiene un déficit de fuerza brutal, pero que luego se mueve muy rápido, mueve una carga ligera muy rápida, o tractores, al revés, gente que con cargas muy altas se encuentra muy a gusto, se mueve muy rápido, pero le falta, digamos, esa chispita neuromuscular, Ujú. ¿vale? Yo creo que al final es lo que distingue a un deportista, ¿vale? Porque la chispa esa es la que pues, el hace tener más velocidad, más RFD, todo esto. ¿Vale? Sí es cierto que para yo distinguir o para trabajar en base al perfil fuerza-velocidad, así en motos y tractor o si es más optimizado, tiene que tener un mínimo de fuerza. Es decir, para mí no tiene ningún sentido comerme la cabeza con ejercicios súper específicos, asistidos, saltos supramáximos, cuando a lo mejor no puedo hacer sentadillas con su peso corporal. Ujú. ¿Vale? O sea, para mí, lo que te decía antes de la pirámide del rendimiento, primero es la fuerza, digamos, máxima, que a mí me gusta más llamar la fuerza absoluta, y luego ya, cuando eso ya está bien, ya nos comemos la cabeza con especialidad deportiva, perfil fuerza. En este caso, tuve la gran suerte de que yo normalmente me establezco que mínimo 1,5 o 1,5 veces su peso corporal en sentadilla estimada, porque yo lo que hago es con el encoder Fit for Lift, ¿vale? Con la versión 2 lo que hago son 3 cargas progresivas. Ujú. Eso lo meto en un Excel que ahora podemos juntar la pantalla si quieres y lo que hago es tiro, digamos, la línea y estipulo unos 0,35 metros por segundo aproximadamente. Hay algunas investigaciones que hacen 0,33, otras 0,31, pero bueno, Ujú. yo pongo 0,35, ¿vale? Entonces, en ese caso me salió 2,3, que es una pasada. O Ujú. sea, quiero recordar que pesaba 60 y pocos kilos. Pues que una chica de ese peso de una sentadilla de 2,3, la fuerza absoluta, o sea, el cajón ya lo tiene. Ujú. Vale más que de sobra. Eso lo hicimos en sentadilla y en press banca. Entonces, nos pasamos a mí me gusta muchísimo el trabajo isométrico, la gente que me sigue por redes siempre me lo suele preguntar, que estoy todo el día con el trabajo isométrico. A mí, entonces, hicimos mucho trabajo isométrico para mantener esa F0, esa fuerza más absoluta, y lo que hicimos fue irnos a todos en los movimientos, digamos, de potencia. Estos olímpicos, porque ella también tenía muy buena técnica. Entonces, digamos que aquí se dio el caso ideal para yo poder trabajar como me gusta, mucha fuerza y mucha técnica en los olímpicos. O sea, Ujú. esto también, aparte de por el contexto, si es una chica con más torpe o más floja a nivel G de fuerza. Entonces, fueron.
todo olímpicos y modificaciones de estos, mucha pliometría. Y también hicimos trabajo en 2 o 3 sesiones, si no recuerdo mal, de saltos asistidos, los típicos en los que tú te enganchas con 2 bandas y tiras para abajo, para ir a una velocidad. Todo esto se le unió también mucho trabajo de acelerativo. Antes, porque empezamos a hacer el pliego hacia el cajón, donde la fuerza céntrica es mínima prácticamente, eh, y, para, y antes de pasar a tipo drop jump y demás, mucho trabajo de acelerativo de forma monopodal. Ujú. No sé si te he contestado. Sí, vale. Entonces, digamos que ella estaba muy fuerte ante cargas altas, ¿no? Decía, a nivel Sí, de curva fuerza-velocidad podía desplazar bastante bien carga alta, pero sobre todo del trabajo que yo estaba entendiendo de que tú has hecho con ella, has trabajado más a partir de la mitad de la curva para abajo, exactamente. ante carga bajas, pero no has comentado una cosa que creo que es interesante. ¿Cómo os trabajaba ella? ¿Ella normalmente trabajaba con carga bajas o estabas acostumbrada a trabajar con carga alta? Porque algo que solemos ver con esos tipos de deportistas, sobre todo deportistas más relacionados con fuerza o como antes se entendía la fuerza, suelen usar muchas veces, en muchas sesiones, cargas muy altas, cercanas a su repetición máxima, y trabajan muy poco ante carga baja, ¿no? Entonces, tú dentro de ese perfil fuerza-velocidad, ¿cómo la viste ante carga más bajas a nivel absoluto? Totalmente de acuerdo, ella estaba acostumbrada a trabajar con cargas altas. Entonces, Ujú. claro, al final cuando ella era tractor, uno, porque estaba muy fuerte y dos, porque normalmente no solía aplicar con cargas ligeras mucha velocidad. Le faltaba, como te comentaba antes, esa chispita. Ujú. Genial. Vale, sí, porque al final se leía un poco del entrenamiento que tú has ido haciendo que los déficits al final con esa chica podrían ser, podrían ser esto, ¿no? Y has hablado de pliometría, has hablado de aplicación de fuerza y trabajo a nivel de potencia con movimiento olímpico. Eh, ¿cómo metes todos dentro de una sesión? ¿Cómo controla la carga? Para saber que ni te estás pasando de carga, ni que tienes demasiado poca carga con esa deportista para darle al final el estímulo, la dosis mínima, ¿no? Para esa mejora. Vale, buena pregunta. Yo normalmente trabajo en bloques de trabajo, es decir, no trabajo en un ejercicio, descanso, hago otro. Ujú, Yo los llamo agrupaciones de ejercicios. Es lo que siempre se suele llamar super series. ujú, Los llamo agrupaciones de ejercicios porque normalmente cuando tú dices hago super series, se entiende algo de pecho, un pre-banca, y después hago otro ejercicio buscando más congestión, es decir, no es con ese objetivo, es con el objetivo de meter cierta densidad de trabajo en poco tiempo, porque si tenemos que hacer 8 o 6 ejercicios relativamente pesados, descansando 5 minutos, nos vamos a las 2 horas y media. Entonces, una vez que hemos hecho el trabajo correctivo, ¿vale? Liberando con trabajo de FON y demás, amplitud del movimiento, activación, todo lo que es el continuum del ejercicio correctivo, del NAS. Suelo trabajar entre 2 y 3 conjuntos o agrupaciones de ejercicios. El primero siempre es una agrupación de 2 ejercicios. Suele ser un trabajo de core bastante intenso y después un trabajo isométrico, normalmente. En este caso fue así, ¿vale? ¿Isométrico Luego, en general o y, de isométrico normalmente del tren inferior, Ah, ¿vale? A genial. veces isométrico es súper máximo, pues le pones una barra cargada con 300 kilos o con 250 y le dices que la intente levantar, un máximo de unos 5 o 6 segundos, y otras veces, pues a lo mejor una búlgara en modo mantenido, Ujú, abajo, con 80 kilos, que aguantando unos 20-25 es un trabajo súper intenso. Todo buscando las adaptaciones que a mí me interesa, el trabajo de fuerza isométrica, y buscando un efecto de potenciación posactivación, ujú, ¿vale? Después ya pasábamos a agrupaciones de 3 ejercicios, en los que el intermedio era también otro de core, porque lo meto a modo de descanso activo, ¿vale? Porque todo el mundo que tiene al finalizar la sesión trabajo de core, no digo que no lo haga, pero le pone menos ganas.
¿vale? Siempre cuando llevas una hora y cuarto, hora y 20 y estás muerto, no, me tocan planchas con no sé qué, buf, y esto lo tengo hay que hacer, ya lo vas metiendo, ¿vale? El primero suele ser, digamos, un ejercicio que yo llamo básico o principal, en el que suele ser bipodal, por ejemplo, hicimos mucha cargada colgante, Ujú. por clean, ¿vale? Después hacíamos un trabajo de core y después metíamos un trabajo de tren superior, ya sea un empuje, ya sea una tracción. Y cuando hacíamos, normalmente hicimos entre 3 y 5 series en función del momento y demás, y otro tercer bloque de 3 ejercicios, es decir, digamos, bloque de 2, bloque de 3, bloque de 3, Ujú. ¿vale? Siempre más o menos siguiendo esa estructura. ¿Cómo yo modificaba si hacíamos 3 series, si hacíamos 5 series y demás? Porque a mí ella por las mañanas o antes de entrenar, yo tengo una plantilla en la que a mí ellos me dan, ¿cómo se dice?, bienestar percibido, Ujú. ¿vale? En 1 al 10 me dan bienestar percibido, me dan horas de sueño. En este caso, al ser chica, también me daba fases del ciclo menstrual, ¿vale? Que yo también no me vuelvo loco, pero lo tengo en cuenta, sobre todo para quitar pliometría, para bajar o subir intensidad y demás. Y también me reportaba DOMS, ¿vale? Ujú. Eso era previamente. Entonces, eso a mí también me ayudaba para saber si tenía que modificar la sesión que yo tenía ya establecida o la dejaba tal cual. Y tras el entrenamiento me enviaba RP, esfuerzo percibido, del 1 al 10, todo esto con escalas visuales, las fotos que yo le enviaba, Ujú. ¿vale? Por móvil, minutos, que eso lo apuntaba yo para que me saliesen unidades arbitrarias, y luego ya simplemente observaciones. Si había algún ejercicio que le había molestado, este ejercicio me gusta, mira a ver si puedes encontrar algo, porque aunque pueda parecer que, hostia, es que si tu deportista te dice que este no te gusta, se lo quitas. Yo como profesional que me considero, lo quiero saber. Ujú. Si yo luego ya valoro si se va a quedar con ese ejercicio o si hay otras alternativas muy parecidas, lo cambio. Al final, hoy en día tenemos herramientas y ejercicios para aburrir. Ujú. Entonces, es algo muy importante que el dinamismo, las agrupaciones que suele gustar, que le gusten y los ejercicios. Correcto. Y después de los tres bloques de ejercicio que hace algo más al final. Normalmente de recuperación activa no suelo hacer prácticamente nada. Si está un poquito cargada, que se vuelva a pasar el foam and roller, Ujú. ¿vale? Y ya está. Porque en algunas sesiones hacíamos más trabajo del tren superior porque a la media hora tenía el entrenamiento con la selección. Esos sprints, resistidos y demás que te he comentado. Esos Ujú. días dejábamos el isométrico, dejábamos el de potencia, pero en el último bloque no metíamos pierna, ¿vale? Hacíamos empuje, core, tracción o tracción, core, empuje, ¿vale? Y después se iba ya para allá. Vale, y genial. Y dentro de los mismos ejercicios, los bloques de ejercicios, has comentado antes que durante la valoración ha utilizado el Speed por Leaf. Sí, ¿Durante el entrenamiento también ha utilizado algo con ella, utilizando un encoder, acelerómetro, o lo ha hecho en base a la percepción del esfuerzo? siempre lo he hecho en base a la precisión del esfuerzo. Quiero recordar que 2 días, creo recordar que 2 días lo usamos, pero yo a ella no le reporté ningún dato. Es decir, era un poco porque a mí también me gusta entrenar el ojo, es decir, tú te estás encontrando mejor, dices que estás levantando la barra más rápido, vamos a ver si es verdad, Ujú. ¿vale? Y tras el entrenamiento se lo decía, pues sí, estás más rápida. O mira, estamos más o menos igual, pero un poquito por encima. Pero no me volví loco porque para 8 días tampoco le di mucha importancia y creo que puede ser un plus, pero hacerte dependiente del encoder creo que puede ser peligroso. Ujú. Genial. Y cuando decía que al inicio de la sesión le pasaba un poco el estado de ánimo, el ¿Sí? bienestar percibido, eh, ¿has planteado alguna vez también a lo mejor hacer algún salto para ver cómo estabas cansada además de físicamente, además de su percepción de bienestar, para elegir número de serie, el volumen al Vale. final Sí, sí, del día? también. Culpa mía, como fue en abril, algunas cosas no, pero sí, siempre que sea rendimiento y siempre que sea presencial, siempre tras el calentamiento y demás, o más bien tras el trabajo correctivo y demás, les digo que hagan un par de saltos, que entren en calor y hacemos 2 intentos de CMJ. Y siempre
los valoro con la aplicación de Carlo Balsalobri, con Ujú, Maida. Aunque ahora últimamente lo estoy valorando con el infrarrojo este que ha salido nuevo ujú. y Sí, la verdad es que bastante bien. Sí, es verdad que para una persona no se nota mucho la diferencia, pero por ejemplo, en el club de baloncesto donde estoy, cuando tengo al cadete femenino y tengo que hacerlo con 15 chicas, lo noto mucho. claro, resulta más rápido, no hay que hacer digamos, Exactamente, una curación después, ¿no? mucho más rápido. Claro, no seleccionas nada. Al ser un infrarrojo, en cuanto cae, te transmiten el dato y ya está. Vale, genial. Sí, pues eso es muy interesante también tener en cuenta porque al final hay algunas herramientas que pueden ser quizás más fiables, válidas a la hora de medir, pero que te llevas más tiempo. Y muchas veces cuando trabajamos en campo y tenemos tiempo limitado, tenemos muchos deportistas, una cosa que hay que tener en cuenta es que el tiempo útil de trabajo sea lo máximo posible. Entonces, si perdemos mucho tiempo a la hora de analizar datos y mandar datos y analizar vídeos, pues puede perder mucho tiempo. Al final, algunas herramientas como esa pueden ser. Entonces, además de todo ese control del entrenamiento que hemos estado hablando hasta ahora, me gustaría saber tú como entrenador, ¿cómo has estado viendo la evolución de esa jugadora de rugby durante esas 2 semanas? ¿Ha ido todo cada día iban mejor, a mejor, a mejor? ¿Había algún momento de bajón? ¿Cómo ha sido la evolución? A ver, aquí en esta pregunta que es súper interesante porque, bueno, al final lo más importante es si ella ha mejorado. Todo fue muy positivo, pero o sea, que contextualizar. La chica tenía una predisposición al ser alto rendimiento súper, súper buena y luego además, si te estancas en 8 sesiones, no vamos a hablar de mal profesional, pero es difícil estancarte en 8 sesiones, ¿vale? Y luego, además, ella venía no de un periodo en el que no estaba haciendo nada, pero sí venía de un periodo donde no estaba entrenando al 100%. Por tanto, se dieron todos los factores eh, para que hubiera una mejora sustancial. Sí es cierto que poco a poco, sobre todo en cuanto a, porque con la valoración del control motor analítica, que ya lo hemos hablado un poco, no se vieron muchas cosas, pero en la global, en cuanto a calidad del movimiento, sí es verdad que yo hago un test muy sencillo que es en posición de tándem, ¿vale? Que es con una pierna en apoyo y con otra, digamos, con la pierna en 90-90 grados, ¿vale? Y el tobillo activo en dorsiflexión. Lo que hago es que la empujo ligeramente hacia adelante para que tenga que decelerar. Y ese mismo test abriendo 90 grados en plano frontal y también en 45 para hacer una especie de plano transversal. ¿Vale? Ese test fue en el que peor puntuación dio. Pues precisamente fue en lo que más mejoramos. Yo creo que era porque no lo había trabajado nunca. Lo que es tener que decelerar con una pierna, de ahí ya meter diferentes conos de colores para que fuera saltando de uno a otro. Y yo creo que eso le dio bastante juego a todo lo que es la preparación física. Luego, en cuanto a la fuerza, valoramos el último día y el penúltimo con encoder y digamos que se dio lo que yo pensaba que se iba a dar y es que por el trabajo isométrico, o yo creo que fue por el trabajo isométrico, la fuerza se mantuvo, ¿vale? Todo lo que son valores de fuerza con cargas altas y la velocidad mejoró mucho. Es decir, mantuvimos la fuerza de ese tractor que hemos estado comentando antes y lo hicimos muy moto. Entonces, la hicimos una deportista más completa a nivel de producción de fuerza en todo el espectro. Y luego también en cuanto a técnica de carrera, yo creo que mejoró, pero fue muy poco, porque tampoco hicimos, fueron tres sesiones, creo que tres, si no recuerdo mal. Pero bueno, sí, hubo resultados, pero bueno, como te he comentado, sin quererme yo quitar mérito, o sea, salía de una lesión, ella tuvo muchísimo que ver, eh, fue muy fácil, yo creo, mejorar. Genial. Y al final, ella consiguió ir a jugar con la selección. ¿Qué pasó después de esas 8 semanas? Sí, sí, ella siguió de concentración. Sí es cierto que actualmente no trabajamos juntos, ¿vale? Porque ella tuvo una lesión grave si esto fue en abril,
por julio aproximadamente, quiero recordar, tuvo una lesión importante en el tobillo. De hecho, si no recuerdo mal, le han tenido que operar. Ujú. ¿Vale? Fue una lesión traumática en el tobillo y demás. Y justo después de eso, ¿vale? Un equipo francés le fichó para jugar al rugby. Entonces, por una cuestión de distancia, ella está allí con sus preparadores físicos en Francia y actualmente no trabajamos, ¿vale? Sí tenemos contacto, pero no estamos trabajando a nivel profesional. Ujú. Genial. Muy bien. ¿Y qué has aprendido tú de esa experiencia, ¿no? Hemos visto ya algunas cosas interesantes. Creo que ha hecho un buen trabajo. Sobre todo, me gusta que remarque el hecho que esta vez lo tuviste fácil, teniendo en cuenta que era una persona no sedentaria, ¿no? Que tenía una lesión, una persona muy predispuesta a trabajar, ¿vale? Entonces, no tuviste esa dificultad de motivarla para que entrenara, entre comillas, y sino que fue casi más, es una optimización de lo que ella ya tenía, ¿no? Mejorar mucho más y optimizar mucho el entrenamiento que ella podía estar realizando, ¿no? ¿Qué has aprendido de este caso respecto a otros casos que has podido tener, ¿no? ¿Qué te llevas de este? Vale, pues como siempre, yo creo que los casos más interesantes, yo por ejemplo llevo a muchos opositores a policía y a bomberos y sobre todo los bomberos me contratan, como digo yo, de forma parcial, es decir, tienen su academia, les llevan las teóricas y parte de las físicas y yo a lo mejor me contratan para mejorar la fuerza en press banca, en dominadas, en cosas muy específicas. Entonces, cuando me contratan y le digo cuánto tiempo tenemos, me dicen, el lunes hacemos no sé cuántos kilómetros en pista para correr. Es decir, son casos en los que yo me tengo que amoldar muchísimo y al final son de los que más aprendes. Porque si tú me llegas y me dices, no he hecho nunca nada, tengo 7 días por semana, vas a mejorar. Evidentemente, yo tengo que hacer una buena selección de ejercicios, buena selección de la valoración, de lo que tú quieras, pero está todo encaminado a mejorar. Lo difícil es cuando tienes este tipo de casos que te comento. Entonces, ya estaba un poco acostumbrado, aún así, creo que como experiencia, sobre todo, el corto tiempo, ¿vale? En trabajar, en decir, mira, no hay que perder tiempo. Hay ejercicios que me gustan más, que me gustan menos, pues hay que coger las herramientas que más me gusten, ni siquiera las intermedias, los 6 y los 7, del 8 para arriba, ¿vale? Acortar la valoración también me supuso quitar algunos test que siempre usaba, yo creo que ya por costumbre, de decir, pues esto quizás no es tan importante, ver que no era tan importante y para las siguientes desecharlo o buscar otros más interesantes para mí. Y luego, cómo amoldarme, digamos, a que ya tuviera otros entrenamientos de carrera, pues dos entrenamientos de carrera, pues todo lo que es evitar las interferencias del entrenamiento concurrente y demás. O sea que, bajo mi punto de vista, fue un gran aprendizaje. Y luego, por último, que no se me olvide, el trabajo isométrico. Yo era muy partidario del trabajo isométrico, por lo que te digo, de que puedes mantener la fuerza absoluta y de ahí te vas a trabajos de potencia pero nunca lo tenía testado 100%. Con esta chica fue con la primera persona, con el primer deportista, con el que lo valoré antes y después. Sí es cierto que fueron solo 2 semanas, fueron 5 o 6 sesiones de fuerza, pero digamos ya dije, pues mira, con esta chica sí ha pasado. Ujú. Genial, muy bien. Fíjate, sí, son aprendizajes muy importantes porque irás viendo a lo largo de tu carrera cómo esa valoración cada vez va a ser más corta o serán distribuidas de formas diferentes a lo largo de un entrenamiento o una redactación. Te puedo decir por experiencia que todos al inicio, cuando empezamos, conocemos pocos test y hacemos poco, empezamos a aprender muchos test y entonces aumenta de una manera exponencial las valoraciones, empiezan a ser valoraciones de sesiones enteras, informes que te llevan 24 horas para poder analizar todos los datos. Y conforme pasa el tiempo, vas simplificando mucho, es decir, vas podando un poco ese árbol de valoración y te vas quedando con lo que es más importante. Y como te ha pasado esta vez, al final, si esa chica tiene una limitación, extensión de cadera, es muy probable que todos aquellos test que dependan de esa extensión de cadera también saldrán mal. Entonces, realmente puedes hacerlo más adelante cuando eso ya esté optimizado, ¿no? Y eso, otra cosa que también remarca que es muy importante, el tiempo. Cuando no hablan en estudios de casos de redactación, de casos de recuperación, de entrenamiento, y no hablan de
periodos ideales de entrenamiento y luego la realidad es muy diferente. Tienes poco tiempo, no siempre van a estar contigo, vas a compartir los entrenamientos con otros entrenadores, preparador físico, con la selección y demás. Y tiene más que nada que ir ajustando lo que tú puedes ir haciendo durante ese poco tiempo que tienen con ellos, ¿no? Y optimizando. Sí, sí. Me parece muy bien. Antonio, dime. Nada, que sí, que yo creo que al final la clave es saber optimizar el tiempo y yo creo que al principio se aprende a base de pegársela contra el muro. Yo, por ejemplo, recuerdo, porque claro, has dicho que soy joven, que bueno, que sí, que yo me considero bastante joven dentro del contexto de equipo, que es, digamos, el contexto donde menos tiempo tienes. Este año es mi segundo club, el año pasado fue mi primer club y yo recuerdo que la principal hostia, por decirlo así, disculpa la palabra, pero fue que haciendo la valoración con el primer equipo, ¿vale? Con el señor nacional, yo me encontré que hice una valoración que era un adaptado del que yo hacía individualmente, del que le hice a esta chica, que pensaba que iba a tardar poco, y fui de uno en uno y tardé como una media hora cuando teóricamente en las 2 horas de entrenamiento yo tenía que valorar a los 13 jugadores que teníamos. Entonces, claro, cuando envié al primero otra vez a entrenar a la media hora, me llega el entrenador y me dice, no puedes tardar media hora con un deportista, es inviable. Tuve que cambiarlo todo, por lo que dices tú, te compras el libro de Gray Cuff de Movement, ves los 350.000 test que hay, te vuelves loco, que vas a aplicar todos y uno, ni sabes mucho, evidentemente, y menos con mi edad, y dos, no lo puedes aplicar. Y este año en Torre, digamos que aprendí la lección y aún así hay cosas más que pulir. Lo que hice este año fue crear, que fue una publicación que compartí en Instagram, no sé si la viste, fueron test generales. En vez de irme a test analíticos o empezar por test analíticos, hice, digamos, 3 muy sencillos, que sería un nivel 1, nivel 2, nivel 3. Simplemente 9 test que iban todos haciéndolos. Lo hacía uno, pasaba al siguiente y todos los iban grabando. Y si veía algo muy destacable, pues por ejemplo, que en una overhead no echabas las rodillas muy hacia adelante, en otra sesión aparte yo a ese deportista o a ese jugador de baloncesto le testaba la dorsiflexión, ¿vale? Es, tiene que ser un aprendizaje porque el tiempo escasea mucho. Claro. Pues me parece muy interesante, Antonio, y sobre todo lo que vemos con esa entrevista de entrenadores más experimentados, entrenadores más jóvenes, podemos ver cómo va evolucionando mucho también el pensamiento del entrenador en sus varias etapas, ¿no? El otro día en el Coffee Break entrevistamos a Ariel Cruzeiro, que lleva 30 años entrenando, y hoy a ti, que llevas un poco menos, y es muy interesante ver esa evolución y la etapa en que nos encontremos en cada momento de nuestra vida profesional. Así que muchas gracias, Antonio, por tu testimonio y por tu presencia aquí. A ti Y por invitarme. creo que va a ser muy enriquecedora, tanto para aquellos que llevan mucho tiempo en eso y que a lo mejor no controlan algunas cosas que tú ya controlas y así espabilan. Y por otro lado, para aquellos que todavía están estudiando y esperan que terminar la carrera para empezar a experimentar o estar preparado para, ¿no? Yo Así la verdad es que, que, Antonio, si me dejas decir algo, yo la sí, verdad es que animo a todo el mundo que se quiere dedicar al tema de entrenamiento, preparación física. No estoy diciendo que desde el minuto uno empiece a trabajar y demás, porque bueno, pues el tema del intrusismo es uno y luego el tema de no tener los conocimientos necesarios, pero sí digo que tener la mentalidad de termino la carrera y me pongo a trabajar, bajo mi punto de vista es un error porque el mercado laboral te come, o sea, literalmente te come. Yo a día de hoy tengo trabajos que los tengo por lo que sé, por mi capacidad, no por mis estudios universitarios, ¿vale? Porque no los he terminado. Este año estoy en cuarto, ¿vale? Pero todavía no los tengo terminados. Entonces, que la gente no espere que por tener un título va a cambiar la vida, porque yo de aquí a un año, 2 años tendré ya el título y mi vida no cambia, yo sigo trabajando, que es lo importante, porque ahora, de hecho, el otro día vi una reflexión por Facebook, sí, por Facebook, de que Google no estaba buscando a gente universitaria, estaba buscando a gente con experiencia, gente con ganas. No estoy desechando la universidad, pero no lo es todo y hay que tener conocimiento, hay que tener experiencia. O sea, que la gente, que no sea tonta la gente, por favor.
Sí, exacto. Lo que decía esa noticia, que no tanto que no valorabas el estudio universitario, sino que además del estudio universitario, que si lo tenía o no, estaba bien, pero lo que valoran en mucha empresa, y sobre todo eso pasa también en Estados Unidos, que valoran lo que saben. Es decir, te preguntan, ¿tú qué sabes hacer? Y ahora, a partir de ahí, pues claro, si sabéis los mismos y uno tiene un título y no, pues vale. Pero realmente Exacto. valora lo que uno sabe. Ahora, si la ha adquirido a través de la universidad, pues bien. Si la ha adquirido a través de otra historia, pues bien también, ¿no? Al final, lo que sabes hacer es muy importante. Y ahora lo que dices, pues el tema legal y demás, pues algunos títulos son fundamentales, ¿no? Porque si no, Exacto. te buscan unos cuantos problemas. Pues muchas gracias, Antonio. Nos dejamos con esa entrevista que ha sido un poco problemática desde el punto de vista técnico, pero al final ha salido todo bien. Está terminada, que era lo importante. Vale, luego me pasa tu enlace para que la gente te siga en las diferentes redes sociales, siga aprendiendo de ti y sirva de inspiración a todos los entrenadores jóvenes y no, Vale. no tan jóvenes. Así que muchas gracias, Antonio. A ti por invitarme, Antonio. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.